Muy buenos días. Vamos a dar inicio. Antes que nada, les agradecemos muchísimo la atención y la oportunidad de poder estar con ustedes. Hoy es un día muy interesante porque vamos a platicar de cómo convertir a las personas en tu primera línea de defensa contra ciberamenazas. Y para iniciar, me gusta hacerlo siempre con esta lámina, donde hay una frase muy interesante, una cita que en su momento expresó Elbert Hubbard. Elbert Hubbard fue un filósofo estadounidense que a principios del siglo XIX pues hizo algunas obras muy interesantes. Por ahí hay un libro muy interesante, un texto relacionado con un mensaje a García que pues, si les gusta la literatura, además de estos temas de ciberseguridad, se los recomiendo ampliamente. Y Albert Hubbard comentaba, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Y la pregunta con base en este mensaje es, ¿ustedes consideran que la cita de Hubbard sigue aún vigente? Lo pregunto porque ahora estamos viviendo una época de transformación digital en donde estamos experimentando y visualizando nuevos cambios que realmente son impresionantes. Lo comento, por ejemplo, por el tema de la inteligencia artificial, por tendencias como el machine learning, en donde estamos viendo que las máquinas comienzan a tomar cierta inteligencia y de pronto pareciera que pueden hacer el trabajo de muchas personas, inclusive la de algunos hombres extraordinarios. Pero bueno, a lo mejor esta lámina, que para los que son más contemporáneos míos les hará mucho sentido, para los que no lo son, les comento que esta máquina o esta figura que estamos viendo es de una máquina que sale en una película llamada eh, Terminator. Y en esta figura representa a Skynet, que era un programa informático capaz de controlar todo el arsenal militar de los Estados Unidos con independencia de los humanos. Es una historia de ciencia ficción. Fue un tráiler muy interesante en la época, en la década de los 80s, 90s. De ahí salió una secuela de películas en donde se platicaba precisamente de un tema similar al escenario que les comento, ¿no? Es una historia en la cual las máquinas comienzan a gobernar el mundo, empiezan a tomar eh, control sobre los seres humanos después de que la inteligencia artificial comience a evolucionar de una manera impresionante. Derivado de ello, hay un plan de exterminio hacia los seres humanos para controlar totalmente el mundo y no es hasta que un ser humano, que en este caso se llama John Connor, que se supone que en el futuro, en la década de los 2020, genera una insurgencia, así vamos a llamarle, una especie de insurgencia, una especie de rebelión para liberar a los humanos de las máquinas. Y al final lo consigue. Sin embargo, las máquinas para poder, de alguna manera, que es lo interesante de la trama, para poder evitar que esto suceda, mandan a uno de estos robots hacia el pasado a través de Skynet para buscar a John Connor cuando es niño y pues evitar que él crezca y que él logre concretar su plan. Es una película, insisto, muy de ciencia ficción, pero pues en algún momento el futuro destruido por los humanos, que en ese momento se comenta que probablemente ocurriría en 2032, no sé si está tan alejado de la realidad. La verdad es que en ocasiones cuando escuchamos este tipo de cosas y vemos tantas noticias y cuestiones interesantes en los medios, nos dejan pensando, ¿no? No, vamos a dejarlo por el momento ahí. Este era el famoso John Connor de la película, por si no lo recuerdan. Muy bien, entrando en materia, me gustaría compartirles una historia que nosotros en Capa 8 tenemos como misión apoyar a las organizaciones pues, en el acompañamiento y asesoramiento para toma de decisiones relacionadas con seguridad de la información y con ciberseguridad. Y no hace muchos meses, este año, previo a la pandemia, tuvimos la oportunidad de acercarnos con una organización que lamentablemente había tenido un problema pues un poco crítico. La situación es la siguiente. Esta empresa había adquirido a alguna otra recientemente en un proceso de due diligence que fue muy estricto, muy formal. Estos procesos de due diligence lo que hacen es básicamente validar todos los aspectos, es como una radiografía de la organización, validan los aspectos financieros, validan aspectos humanos, validan la evolución, validan las finanzas, la sanidad de la organización en términos fiscales y por supuesto también en términos tecnológicos, ¿no? Y dentro de esta radiografía pues parecía que la organización estaba muy bien, comienzan a operar, hacen el negocio, hacen la adquisición de la empresa. Esta empresa es una especie de financieras tecnológicas nuevas, de estas fintech,
y todo pinta muy bonito hasta que de pronto llega lamentablemente el día en que aparece un mensaje como este en un servidor. Imagínense cuál es los que no están familiarizados con este mensaje, es un mensaje de rescate de información derivado de un ransomware. Disculpen ustedes, traigo un poquillo de tos. Y bueno, cuando aparece este mensaje en la pantalla, la organización se pone como loca porque no sabe qué es. La gente de tecnologías de la información, que es la que sí sabe al respecto, no entiende por qué se han infectado y de pronto la situación se empieza a replicar en cerca de 40 servidores. Esta organización tenía cerca de 70 servidores, 40 servidores se les cifran a través de ransomware. Vamos a platicar un poco más adelante de lo que es ransomware y cómo podemos evitarlo. Cuando esto sucede, lamentablemente se vuelven todos, se ponen paranoicos, comienza la locura, comienza la histeria, la paranoia, todos comienzan a entrar en crisis y la organización se pregunta, pues, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el problema? En teoría, habíamos hecho este proceso de due diligence, se había hecho un análisis de vulnerabilidades en su momento, pruebas de penetración, se había analizado la infraestructura tecnológica y no sabemos cómo fue que esto sucedió, cómo fue posible. Hay muchas circunstancias que se dieron para que este ciberataque tuviera éxito, pero algo interesante a comentarles es que no es alguna situación que se haya dado en ese mismo día. Y el problema, que es precisamente lo que quisiera compartir con ustedes, no es la falta de tecnología. O sea, ellos tenían tecnología y tecnología robusta, tenían procesos, los cuales también son muy interesantes. Sin embargo, el problema radicaba en las personas. No me quisiera adelantar mucho al tema, porque es parte justo de lo que queremos explicarles el día de hoy, pero simplemente compartirles que lo que sucedió fue que llegó un correo electrónico, una especie de phishing, para poder de esta manera infectar a este servidor, a una máquina en particular. Esta máquina cuando se infecta, que tenía una conexión con un escritorio a través de unas carpetas compartidas, perdón, con la infraestructura del cliente, era de una máquina de un proveedor, pues comienza a cifrar con esta conexión, con esta comunicación permitida al resto de los servidores. Y así es como se comienza la infesta, ¿no? de este ransomware, de este malware. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema no es la tecnología, como comentaron, ni los procesos, ni el gobierno, sino las personas. Las personas, porque si nosotros hubiéramos evitado en medida de lo posible esa infección a través de simplemente elementos como poder identificar la amenaza o el riesgo y tomar, no necesariamente una acción, sino simplemente notificar a las áreas correspondientes, seguramente se hubiera podido, si no evitar, al menos minimizar en demasía el impacto. Y es increíble, pero lo que está sucediendo es que la principal puerta de entrada a una organización con el fin de perpetrar un ciberataque es principalmente el ser humano. Lo que estamos viendo es que los ciberdelincuentes están evadiendo ya los controles de seguridad de las organizaciones, utilizando tácticas de phishing, de ingeniería social, que a menudo dependen de la ingenuidad de los empleados. Eso es lo que lamentablemente está sucediendo. Los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, están ya diseñadas de verdad de manera quirúrgica para persuadir al personal de que realice acciones que le brinden a los ciberdelincuentes pues el acceso a los datos o a los fondos de las organizaciones, que es otro fenómeno también que estamos viendo día con día. Y pues es lo que podemos concluir. La principal puerta de entrada a la organización es el famoso eslabón más débil, ¿no? Como muchas organizaciones, y esa frase trantillada que les voy a decir a mí, si me permiten la expresión, me choca, porque no son las personas, o al menos lo que buscamos a través de esta plática es que cambiemos ese paradigma y que veamos más bien al ser humano como la primera línea de defensa. Ojalá que lo logremos plantear de esta manera. Algunas cifras y estadísticas para identificar en dónde estamos parados. Muy bien, esta lámina se rescata algunas estadísticas del Instituto Ponemon y de seguridad de IBM. 3.86 millones de dólares es el costo global por medio de una brecha de datos. Entonces me dirán, bueno, ¿y una brecha de datos qué tiene que ver con las personas? Bueno, al igual que en el ejemplo que les mostré, se tarda alrededor de 280 días, que es el tiempo promedio para identificar una amenaza y contenerla, relacionada con brechas de datos. En el ejemplo que les compartía, tardaron alrededor de 6 meses en identificar esto y fue realmente hasta que explotó la bomba, porque después de hacer un análisis forense respecto a este incidente nos dimos cuenta de que en realidad ya había existido exfiltración de información, se habían identificado contraseñas de administradores de tecnologías de la información, de servidores,
y que además había un movimiento lateral entre diferentes servidores, entre diferentes computadoras para poder alcanzar el objetivo. Y todas estas fases, que los que estén más conocedores de este tema del kill chain y demás, es un proceso que puede llevar medio año o tal vez más. Y bueno, estos 280 días en este reporte lo señalan y lo subrayan de una manera muy interesante. El 80% de estas brechas de datos están relacionadas con brechas con datos personales. Esto no es ninguna sorpresa porque estos datos personales son utilizados habitualmente para poder hacer otro tipo de ciberdelitos, como puede ser la suplantación de identidad, como puede ser hacer fraudes, estafas, en fin, hay una gran variedad de, se abre un abanico para los cibercriminales muy interesantes cuando tienen acceso a datos personales. Y por supuesto, lo que nos duele más es el costo. El costo promedio por registro de datos personales es de alrededor de $150. Imagínense cuando nosotros tenemos una base de datos con 10,000 registros, por decir algo, ¿no? Que puede ser muy poco, 100,000 registros, 1,000,000 de registros, multipliquemos cada uno de eso por $150 y nos vamos a dar cuenta del impacto que puede generar a nuestra organización. Es algo relativamente grave y ustedes me dirán, bueno, esto tal vez pudiera sonar como muy ad hoc al mercado estadounidense o europeo, ¿no? Pero no es así. Sí, posiblemente las empresas que existen en México y en Latinoamérica tengan impactos económicos con cantidades menores. Sin embargo, el costo por empleado es proporcionalmente mayor al que le costaría una empresa en Estados Unidos, a pesar de que el costo en millones de dólares es mucho mayor, pero estamos hablando de que en Latinoamérica está rondando alrededor de 1.7, 1.8 millones de dólares. Y estamos hablando de cualquier tipo de organización, no solamente de grandes corporativos, ¿no? Desde pymes hasta, sí, por supuesto, grandes empresas. Ahora, haciendo un zoom sobre, sobre las principales causas de estas brechas de datos, identificamos que en efecto hay casi la mitad de ellos, el 52%, se derivan de un ataque malicioso a estas infraestructuras. Sin embargo, vemos también que el 23, que es un cuarto de todo el pastel, está relacionado con errores humanos. Es decir, nuevamente las personas tienen mucho que ver con estas fallas. Y el otro 25% del pastel está relacionado con fallos de sistemas, que pueden derivar de una mala configuración, que en efecto nuevamente pueden derivar de algo que pudimos haber evitado con personas. Cuando ustedes me dicen, oye, pues la mitad del pastel está relacionado simplemente con ataques maliciosos, pero cuando hacemos un zoom sobre solamente sobre la mitad del pastel, nos damos cuenta de que nuevamente hablamos de muchos problemas relacionados con las personas. Por ejemplo, el compromiso de credenciales, que es cerca del 20% de todos esos eventos. La mala configuración de la nube, que nuevamente tiene que ver con personas, el 20%. El phishing, que es sin duda la llave mágica para los ciberatacantes cuando intentan entrar a acceder a una organización, cerca del 14%. Y el BEC, que son estos nuevos ataques dirigidos a los ejecutivos, a la clase C de las organizaciones, con el fin sobre todo de sustraer fondos financieros o desviar fondos financieros con un 5%. Y así podemos ir haciendo zoom por cada uno de estos elementos y nos daremos cuenta que el factor común son las personas. Este es otro reporte de Verizon, donde podemos ver, también relacionado con brechas de datos, donde podemos ver algunas tendencias interesantes desde los últimos 5 años. En un lustro podemos identificar que las amenazas son prácticamente las mismas, simplemente ha cambiado el orden en el cual se están presentando, la frecuencia con la cual se están presentando. Pero si se dan cuenta, estamos hablando de que la ingeniería social, que ahora está muy relacionada con el tema de phishing y sus variantes, como pueden ser spear phishing, vishing, smishing, sigue estando hasta arriba. El uso de credenciales perdidas, temas de configuración inadecuada, tema de passwords, troyanos, ransomware, en fin, toda una serie de malwares relacionados, lamentablemente se siguen presentando y son las mismas cifras, son las mismas estadísticas, no cambian más que los actores. Cuando nos focalizamos sobre el tema del phishing, que, insisto, es la llave maestra para los ciberatacantes en estos menesteres, estamos viendo que el crecimiento que tienen desde 2016 al 2019 es brutal. Estamos hablando de prácticamente el 100% de crecimiento, o sea, de un 20 a un 40% de el uso de este tipo de vector de ataque para poder alcanzar a las organizaciones. Ahora, muy bien, cuando sabemos que estamos enfrentándonos a una variedad, una diversidad de ciberataques, si ustedes son
por supuesto, responsables de la estrategia de ciberseguridad en su organización o colaboran dentro de la estrategia de ciberseguridad entenderán perfectamente de lo que les hablo. Si ustedes están más en el área de negocio o les interesa simplemente habilitar alguna de estas estrategias para evitar que tengan algún impacto financiero, les va a ser más claro cuando les platique alrededor de esto. Hay una inmensa variedad de ciberataques en el mercado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Existen millones y cientos de miles de malwares que día a día salen y están buscando simplemente alrededor de una variedad o de hacer alguna pequeña modificación en su ingeniería para poder atacar y causar algún incidente. Y en efecto existen muchos controles de seguridad como los antivirus, como los firewalls, como los filtrados de correo electrónico para evitarlo. Si me dijeran en qué nos tenemos que enfocar, en capa 8 nos hemos dado cuenta de que deberíamos ubicarnos sobre estas 7 amenazas cuando hablamos de seres humanos. El primero, por supuesto, son los ataques dirigidos a los directores, a la clase C, porque a través de ellos es que se puede, ya sea que acceder a información importante, sensible, privilegiada, cómo poder desviar fondos. El tipo de ataque BEC está de moda y lamentablemente es una tendencia que llegó para quedarse. Hemos visto infinidad de casos. Aquí en el país, en México, si nos acompañan de Latinoamérica, hay muchísimos casos que puedo platicar. Se me viene a la mente ahorita de momento, no, pues incluso curioso, en un equipo de fútbol en donde un equipo inglés requiere, si nos están escuchando de Latinoamérica, un equipo inglés requiere adquirir un jugador argentino y en la negociación de pronto le llega un correo electrónico, pues sí, con phishing tratando de suplantar la identidad del equipo inglés, de los directivos del equipo inglés a los directivos del equipo argentino. Piden hacer una transferencia, llegan a un acuerdo, una negociación que en teoría él era muy conveniente a la gente de Argentina y hacen el depósito y de pronto se van, se desaparece la comunicación, los están esperando el jugador, ve a moverse a Inglaterra, perdón, y se dan cuenta que todo fue una estafa, que todo fue un fraude y todo debido a este tipo de ataques que, insisto, están en una tendencia creciente. Y esto pasa en infinidad de ámbitos, infinidad de sectores por todo el mundo. Los otros ataques que vemos también muy interesantes son, por supuesto, el compromiso de credenciales, que habitualmente se derivan de otro tipo de ataques, ¿no? Como el phishing y demás. Cryptojacking también, que lamentablemente a través de malware están infectando los equipos de cómputo, básicamente porque los ciberatacantes lo que buscan cuando no pueden obtener dinero es tener capacidad de cómputo, capacidad de procesamiento, y eso lo hacen a través de navegadores de los usuarios, de poder acceder a recursos de los servidores, y habitualmente es a través de malware, que es la puerta que le abre un usuario al hacer al hacer un clic, al ejecutar un programa malicioso. Las descargas maliciosas también, insisto, es el mismo tema, al igual que el malware. Y bueno, el phishing, el spear phishing, que son estos ataques dirigidos con cierto tiento de ingeniería social para buscar suplantar la identidad y engañar a los usuarios con un sinfín de motivaciones, y el ransomware, que como vimos al inicio de la conversación, es un tema también que lamentablemente incluso está evolucionando. Ya los cibercriminales identificaron perfectamente que el retorno de la inversión sobre la ejecución de estos ransomwares es muy alto. Ellos pueden, por decirles algo, es una relación prácticamente de 1 a 100. O sea, ellos pueden adquirir un ransomware y no tiene que ser un ciberatacante muy sofisticado. Ya hay incluso script kiddies, que son este tipo para los que no están familiarizados, es este equipo de personajes que les gusta, tienen una fascinación por la atracción de hackers y demás, y de pronto entran puede ser que al dark web a adquirir alguna especie de malware en estos foros obscuros que a manera de marketplaces pueden adquirir pues la verdad es que un ransomware de una manera, todo un kit de phishing o de ransomware de una manera, a un costo muy alcanzable, muy económico, y el retorno de la inversión es brutal, porque con un usuario que pesquen pueden recuperar hasta 100 veces o más lo que ellos invirtieron. Entonces, es un negocio muy lucrativo. Ya lo hemos hablado en otros foros. El tema del cibercrimen es prácticamente el segundo negocio más lucrativo del mundo después del tema de la guerra y el narcotráfico. Entonces hay que tomarlo muy en serio. Y bueno, lamentablemente muchas organizaciones consideran que al tener infraestructura de seguridad, controles en el perímetro, controles en el endpoint, lo van a librar.
Pero no, ante estas amenazas, el 77% de los ataques de ransomware ya están haciendo bypass, es decir, están dándole la vuelta, si me permiten la expresión, a las soluciones de filtrado de correo. Entonces, no es tan sencillo, incluso con buenas herramientas, el poder evitar que exista algún incidente de este tipo. El 52%, prácticamente la mitad de las soluciones de seguridad en el endpoint, llámese por esto desde el antivirus, disculpen la expresión, pero un antivirus patito o un antivirus gratuito que descargaron en internet, hasta grandes soluciones de seguridad en el endpoint, que ellas tienen, por supuesto, mucho más fortalezas y están mayormente preparadas para detenerlo, pero prácticamente la mitad de ellas no pueden evitar que se puedan infectar con este tipo de malware o de incidentes, ¿no? La sofisticación que se están utilizando en estos ataques es impresionante. El ransomware, hemos visto en algunas exposiciones de actores muy reconocidos a nivel mundial en temas de cifrado, de seguridad, que como han demostrado que el próximo ransomware no vas a necesitar incluso dar doble clic, simplemente al recibir un correo electrónico, si no tienes los controles adecuados, te podrás infectar y podrás cifrar tus equipos, tus archivos, tus equipos de cómputo. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando las herramientas no te alcanzan, pues por supuesto la respuesta está en las personas, ¿no? Nuevamente. Ahora bien, no podemos dejar de lado de ninguna manera lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Dentro de todo este panorama, lo que sucedió con esto, más allá de la revolución digital, es una nueva realidad a partir de este COVID-19. Nos estamos enfrentando a un desafío sin precedentes. Las organizaciones se están viendo en la necesidad de adaptarse muy rápido a esta situación. Ya llevamos prácticamente medio año con esto, donde hemos visto cómo se han puesto, pues sí, prácticamente a prueba los planes de continuidad y estamos aprendiendo a lidiar sobre la marcha con la modificación de procesos, con la habilitación de infraestructura que nos permita pues que la maquinaria siga funcionando, ¿no? Ocupo mucho esta frase cuando estamos platicando. Es como cambiarle la llanta al rueda, la llanta al auto cuando está en movimiento. Es muy complicado hacerlo, es muy difícil, prácticamente imposible, pero pues lo tenemos que hacer porque si no nos quedamos parados. Y bueno, pues dentro de todas estas acciones, dentro de todo este panorama está el trabajo remoto. Eh, la pandemia ha cambiado la forma en que trabajamos, nos está exponiendo de una manera, pues sí, abrupta, eh, a todas las organizaciones a ciberataques pues que están creciendo en volumen, que están creciendo en alcance, que no necesariamente tienen que ser tan sofisticados como lo platicábamos ante la lámina pasada. Ante la pandemia, vemos que muchas organizaciones, pues como les comentaba, no estaban preparadas, pero incluso antes de esto, ya se hablaba, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cifra, una estadística muy interesante. Hay una estadística si no me recuerdo, es el Harvard Business School, por ahí sacaron un reporte que destacaba que el 70% de los líderes de negocio en los Estados Unidos percibían que su organización no estaba preparada para el surgimiento del trabajo remoto. Imagínense cuando extrapolamos ese dato a nuestra región, a nuestro país, la estadística de ninguna manera nos confortaría más. Entonces, nos encontramos ante un escenario, pues, peor que el que teníamos antes, porque si no teníamos el 70%, ahora pues mucho menos, ¿no? Y estamos aprendiendo, insisto, a lidiar con esto sobre la marcha. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? También este tipo de situaciones las aprovechan los ciberatacantes, cuando hay cierto impacto mediático, pues para engañar a las personas. Y no fue la excepción. Vimos cómo aumentaron en los medios los ataques de hackers que se aprovechaban del coronavirus. Vimos cómo había una inmensa cantidad de ataques a celulares en México por COVID-19. México estuvo entre el top 10 de países con más phishing por el COVID-19. Y llegó el momento en donde la Organización Mundial de la Salud tenía que estar hablando de estos temas, ¿no? Cuando la obligación y la prioridad, por supuesto que sabemos que así fue, pues era atender la pandemia, pero de pronto ante esta necesidad, ante este escenario, se vieron en la necesidad de salir a hablar y comentar que tuvieran mucho cuidado con las informaciones relacionadas con el virus, con informaciones que en teoría provenían de la organización. Y aquí hay algunas recomendaciones que daban, ¿no? Entonces es increíble. Yo lo que quisiera con esto es ejemplificar que es increíble cómo un ciberatacante se puede aprovechar de este tipo de noticias, de este tipo de cuestiones que de pronto acechan a todo el mundo, que son del interés de todo el mundo, que tienen un impacto mediático muy grande para poder engañar a las personas y a través del morbo, sí, perdón por decirlo así, pero del morbo, de la necesidad de atender y alcanzar obtener mayor información, podemos engañar a los usuarios.
Y bueno, veíamos con esta lámina que yo creo que ejemplifica muy bien lo que estamos viviendo muchas familias en el mundo. Seguramente, no sé si ustedes sean padres de familia, pero muchos padres de familia nos la estamos viendo en ellas, ¿no? Porque estamos atendiendo el trabajo, atendiendo el estudio, atendiendo a los hijos, que además tienen que estar en la escuela con sus dispositivos, abriendo puertas para que puedan acceder y tomar sus clases y nosotros trabajar, ¿no? Entonces, las actividades domésticas, en fin, todo esto es una especie de cultivo, un caldo de cultivo muy interesante que sin duda puede alimentar a un ciberatacante de una manera impresionante. Como vimos, si bien existen diferentes análisis de la industria que perfilan tendencias sobre riesgos y amenazas, la verdad es que podemos destacar que la mayoría coinciden en que la principal puerta de entrada a la organización es el ser humano y a través del phishing, ¿no? Principalmente. Algunas de las razones o algunas de las cuestiones que hemos visto con este trabajo remoto es que hay una interrupción repentina del lugar de trabajo, hay algunos controles de seguridad que se anulan, es decir, cuando estamos trabajando en la organización podríamos acceder tal vez a nuestros sistemas de información pues protegidos a través de un firewall o de alguna seguridad en el perímetro. Podríamos acceder a salir a navegar a Internet a través de un filtrado web que podía evitar o minimizar el riesgo de infectarnos por navegar en un sitio no adecuado. Y en fin, todo este tipo de controles cuando nos vamos a nuestros hogares dependen en total medida de la capacidad, del conocimiento y del interés que tenga el usuario en cuestión, ¿no? Eso es un hecho. Por otro lado, los equipos de seguridad, si en el mejor de los casos los tienen las organizaciones, porque lo que hemos visto es que en 95% de las organizaciones en México tienen a lo mejor un equipo de TI, pero no necesariamente un especialista de seguridad, pues todos estos equipos se están adaptando a una fuerza laboral remota. No estábamos acostumbrados al bring your own device, no estábamos acostumbrados a tener a los usuarios el 100% del tiempo trabajando de manera remota insisto, ¿no? Tenemos que habilitar todos esos controles para que puedan trabajar y lo último en lo que pensamos es en la seguridad. Las organizaciones, como comentaba, no están preparadas para una filosofía como el Bring Your Own Device o incluso para otro tipo de filosofías donde se comparte o se le otorga un dispositivo al usuario para que puedan acceder, ¿no? Como Scope o Cobo. Lo que hemos visto es que, como mencionábamos en la lámina anterior, el 70% de las organizaciones no están preparadas para esto. Entonces, si no hay políticas de seguridad adecuada, si no se tiene habilitada una herramienta en el dispositivo móvil, nuevamente dependemos totalmente de la capacidad, del conocimiento y del interés que ponga el usuario para proteger su información y la de la organización. La protección, con esto podemos concluir que está totalmente en manos del usuario final y ante ese escenario pues tenemos cibercriminales motivados y que están buscando en todo momento pues abusar de esto. Para los que no conocen a esta persona, permítanme comentarles que se llama Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es posiblemente uno de los hackers o crackers legendarios. En los años 80, 90, fue una persona que tomó gran reconocimiento incluso puso en jaque a más de una organización de seguridad nacional, no solo en Estados Unidos, que se habla mucho de ellos, sino yo creo que en varias partes del mundo, por su habilidad y por acceder de pronto a información que no debía, ¿no? Se saltaba los controles y demostraba simplemente por el interés pues de demostrar que él sí podía saltarse todos estos controles de seguridad y que él era pues tal vez más inteligente que las personas que estaban habilitando esos controles, podía saltarse las trancas y acceder a información sensible o no autorizada. Y bueno, Kevin finalmente después de pasar algún tiempo en prisión, porque sí fue capturado, ahora se dedica a brindar asesoría, a brindar consultoría en seguridad informática alrededor del mundo. Y él comenta que las empresas invierten millones en firewalls, en cifrado, en dispositivos para acceder de forma segura. Y dice que es dinero malgastado porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena. Si lo dice Kevin Mitnick, créanme que es porque hay mucha razón en ello. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, una de las alternativas, después de ver este panorama que pudiera parecer tan gris, es, como lo mencionábamos, a través de tecnología, a través de procesos y una estrategia bien cimentada. Sin embargo, en todo esto no es una bala de plata, no lo existe. Y son muy importantes, son muy interesantes, pero también existe la cultura de ciberseguridad, que es un elemento
que lamentablemente no es tan rescatado en las organizaciones, a pesar de que es muy fácil de implementar y no tan costoso. La cultura, en términos estrictos, pues puede hablar de costumbres, de actitudes, de creencias, de percepciones que se van pasando en el día a día, ¿no? Incluso tiene todo un trasfondo antropológico, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de cultura de ciberseguridad en una organización, habla más del cómo entendemos cuáles son nuestras actitudes respecto a las políticas, a las normas o a la manera, si es que no existe, a la manera en la que se colabora con ciberseguridad o con seguridad cuando ejecutamos nuestras actividades. Por ejemplo, cuando hablamos del ejército o de la armada en algunos países se tiene una cultura o una percepción muy diferente respecto al uso de las Fuerzas Armadas y a su actuación, ¿no? Y normalmente está regulada, digamos, por la Constitución o por las leyes locales. Los seres humanos, los ciudadanos en este caso, se comportan de cierta manera de acuerdo a estos elementos, ¿no? Todos estos elementos de alguna manera en conjunto influencian el comportamiento, que es precisamente de lo que se trata la cultura, de acostumbrarse a hacer las cosas de cierta manera. Hay dos elementos muy importantes que podemos utilizar para modificar la cultura de ciberseguridad en una organización. Puede ser, todas las organizaciones tienen una cultura. Puede ser, no es que sea nula, sino que más bien se tienen pocos comportamientos, los comportamientos son inadecuados respecto a la ciberseguridad. O podemos tener del otro lado cultura de ciberseguridad muy madura y que ha evolucionado a través de entrenamiento y de muchas cosas. Los dos elementos principales son la concienciación y el entrenamiento. Básicamente, estos procesos son los que podemos llamar que son los vehículos formales para entrenar a los empleados precisamente en estos menesteres, ¿no? Y hacerles conciencia sobre las amenazas y los riesgos que existen en el ciberespacio y las medidas que deben adoptar. Algo muy importante es que debemos de hacer entender cuando vemos estos temas de cultura de ciberseguridad, de concienciación, que nunca buscamos generar expertos en ciberseguridad. Ese es un error. Lo que buscamos a través de este tipo de ejercicios es acompañar, hacerlos conscientes de estas amenazas y sobre todo que sepan actuar en consecuencia, que sepan a quién tienen que informar, que sepan a quién tienen que reportar o que sepan simplemente qué tienen que hacer para evitar que esa amenaza, que ese riesgo se vaya a convertir en un incidente. Por ahí había un filósofo también, Jean-Jacques Rousseau, que hablaba de conciencia, divino instinto, ¿no? Y es que es curioso, pero en ocasiones hablamos de que existe el sentido común, pero a veces es el menos común de los sentidos. Lamentablemente, como somos seres humanos y a nosotros no nos pueden insertar una actualización de firmware o hacernos un update para ponernos un parche de seguridad como a las computadoras, necesitamos nosotros trabajar a través del entrenamiento para generar esta conciencia. Entonces, para que realmente logremos obtener ese instinto, lo tenemos que hacer a través de la repetición, de la práctica. Para ello hay muchas técnicas de las cuales les vamos a hablar. Una manera de poder identificar en dónde estamos y hacia dónde deseamos ir es utilizar algún modelo de referencia. El SANS, que es una organización que normalmente está colaborando en todos estos temas relacionados con seguridad, tiene un modelo de madurez relacionado con concienciación y es este que tiene estos 5 niveles que, sin entrar tanto en detalle, si lo pueden ver, es muy similar al que se utiliza en otros ámbitos relacionados con tecnologías de la información, como puede ser el desarrollo de las aplicaciones. Se me viene a la mente ahorita el CMMI, ¿no? Que es muy famoso. Y bueno, habla básicamente de que las organizaciones pueden tener una cultura de seguridad no existente o mínima, que puede alguna que esté más enfocada en el cumplimiento, que es curioso, pero la mayoría de las organizaciones en nuestro país o en Latinoamérica incluso se basan en estos modelos culturales de seguridad más en el cumplimiento. Lo que buscan es, viene la certificación o viene la auditoría, yo lo que quiero es que pasemos la certificación, pero esto de ninguna manera garantiza que las personas realmente sean conscientes y actúen de acuerdo a lo que consideren adecuado, ¿no? Y lo que está establecido en las normas de la organización. Cuando comenzamos a pasar de este segundo nivel al tema de promoción y en concienciación, en entrenamiento, en cambios de comportamientos, es cuando comenzamos a ver realmente frutos en el trabajo. Y por supuesto, si lo llevamos a un siguiente nivel, que sería el tener un cambio cultural, que es cuando realmente vemos cambios de comportamiento ya totalmente palpables, evidentes, y que además podemos llevar sustentados en métricas, que sería el último nivel, es cuando sería como el mundo ideal para todo este tema de la cultura de seguridad. Pero sí es posible, créanme que sí es posible si podemos seguir un camino adecuado.
Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? O sea, está padrísimo que tengamos me estás hablando de cultura, me estás hablando de que existen modelos de madurez para poder subir, pero eso, ¿cómo me va a servir de manera tangible para poder disminuir incidentes? Bueno, les puedo comentar que nosotros podemos reducir de una manera muy drástica esas pequeñas brechas que tenemos. ¿Se acuerdan de la cifra del 77% de los dispositivos que pueden hacer bypass? Pues ese riesgo en conjunto con las herramientas y con los procesos se disminuye todavía más. La brecha para que un impacto suceda es menor. Si hablamos del endpoint, que es lo que habitualmente estamos utilizando ante la pandemia, que la mitad es prácticamente un volado, ¿no? Si nosotros confiamos en la persona y no tiene una preparación, pues a lo mejor de 10, 5 eventos lamentablemente puede, de acuerdo a la probabilidad, puede que este usuario se infecte con malware o con alguno de los elementos que ya platicamos. Entonces, es cuando esto de tener una estrategia basada en concienciación toma mucha relevancia. Y además porque el costo, y ahorita lo vamos a ver, es mínimo, es menor. La estrategia para seguir una estrategia de cultura de seguridad es básicamente sustentada en estos 4 grandes pasos. Tenemos que identificar primero cuáles son esos riesgos relacionados con las personas. Después, identificar cuáles son los comportamientos clave, es decir, cuáles comportamientos debemos de modificar para disminuir el riesgo. Nos enfocamos en esos comportamientos y empezamos a medir esos comportamientos. Empezamos a identificar si eso realmente está generando un resultado en la estrategia de seguridad. Ustedes me dirán, oye, pero estás hablando de temas que tienen que ver con personas, ¿no? Como que no me hace sentido una estadística que tenga que ver con el comportamiento. Es como cuando le doy a mi hijo, le puedo dar un domingo en función de su comportamiento, ¿no? Entonces, no siempre se porta bien o cómo puedo saber si siempre se porta bien o mal para poderle otorgar el domingo. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Por dónde podemos comenzar ante esta situación? Cuando no sabe, bueno, lo ideal es hacer ese análisis de riesgo. Cuando existe un análisis de riesgo previo en la organización, donde se puedan identificar entre todo el universo de riesgos las amenazas dirigidas a personas, ese puede ser un buen inicio. Si ustedes tienen la posibilidad de ejecutar un análisis de riesgos dirigido a personas, sería increíble, pero no es necesario. Si ustedes definitivamente no tienen ninguna de esas dos alternativas, lo que pueden hacer es ubicarse en las siguientes amenazas que pudieran ser las principales. Las relacionadas con comportamientos para evitar ingeniería social, tener precaución en el uso del correo electrónico y la mensajería, la navegación, las redes sociales, las contraseñas, el uso de dispositivos móviles y la seguridad de datos. Estos 7 elementos serían imprescindibles o deberían estar dentro de tu estrategia de concienciación de ciberseguridad. Ahora, no podemos, esto es clave, por favor, si pueden anotarlo, se lo recomiendo. No podemos de ninguna manera abrumar a la persona con 7 comportamientos o 7 temas de manera permanente. Eso no funciona con los seres humanos. Ese digamos que es el gran reto. ¿Por qué? Porque las personas, somos personas, no aprendemos como las computadoras, que simplemente podemos insertarle una memoria o por ósmosis y ya tendremos todo el conocimiento. Las personas tenemos que aprender a través de la práctica. Y tenemos también una limitante. Nuestro cerebro tiene cierta capacidad cognitiva y cuando nosotros saturamos con este tipo de mensajes y de estrategias, al ser humano causamos lo que le llamamos sobrecarga cognitiva. Por eso es súper importante que podamos iniciar básicamente con 3 amenazas. De 3 a 5 amenazas sería, o 3 a 5 comportamientos clave, es lo ideal para comenzar una estrategia en un periodo de 5 años. Por supuesto, lo ideal es que esas de 3 a 5 amenazas estén pensadas en cambiar los comportamientos que son clave, es decir, los que nos van a ayudar a reducir la mayor cantidad de riesgo en nuestra organización. Por eso es imprescindible hacer el análisis de riesgos. ¿Cómo podemos medir esto? ¿Se acuerdan que platicábamos lo del ejemplo o el símil del niño con el domingo? Bueno, existen muchas métricas, afortunadamente. Existen métricas de impacto, que son las relacionadas precisamente con los comportamientos y que son estratégicas. Yo creo que son las más interesantes. Ahorita platicaremos de algunos ejemplos. Existen las métricas de cumplimiento, que estas son de apoyo, son de mucha ayuda cuando ustedes estén por buscar algún cumplimiento, alguna certificación o estén por pasar una auditoría. Y por supuesto, cuando mezclamos todos estos elementos y podemos de una manera tangible identificar cuál es el riesgo, lo podemos llevar a un dashboard de riesgo humano que sería lo ideal, ¿no? Las métricas de impacto tienen que ver con cómo las personas están cambiando el comportamiento y esto ayuda a la organización.
un ejemplo muy trivial y muy básico pudiera ser cuántos eventos relacionados con malware, con phishing, con ransomware se han detectado el último año y cuántos a través de la estrategia de concienciación que he habilitado, que he iniciado, hemos podido disminuir. Simplemente con este tipo de eventos nosotros vamos a poder identificar un número. Y ese número, cuando lo llevamos en un análisis más profundo a identificar el costo que representa, ya sea la inversión del tiempo que realiza el equipo de soporte técnico de sistemas para poder restablecer los equipos o el costo para evitar una multa que sí tuvimos el año pasado, perdón, el año pasado por un incumplimiento o el costo relacionado por pues simplemente que eso es un poquito más complicado de poder identificar, pero por supuesto en un análisis de riesgo, no solamente en el ámbito humano, sino en un análisis de riesgo de negocio se puede identificar el costo relacionado con el impacto a la imagen o a la reputación que tuvo nuestro negocio por un evento, como por ejemplo el que les comenté al inicio, donde se quedaron días sin operar, es muy importante. Si nosotros podemos identificar cómo estos elementos de concienciación podemos acercarlos y cambian el comportamiento de las personas y de manera tangible logramos identificar con números, con porcentajes, con estadísticas, que sí se puede tener un beneficio en el negocio, estamos del otro lado. Eso ayudaría muchísimo. Las métricas de cumplimiento, como comentaba, son las más relacionadas al poder identificar si una organización está cumpliendo con un control de alguna norma, ¿no? Por ejemplo, cuántas sesiones de concienciación se realizaron o si ya se realizó una sesión de concienciación en la organización. Y eso pues ya te pone una palomita para el auditor y por supuesto son importantes finalmente para mostrar que estás teniendo pues atingencia, ¿no? En el cumplimiento de regulaciones. Y insisto, cuando tenemos todos estos elementos ya bien estructurados y lo tenemos en un dashboard donde de manera prácticamente en tiempo real podemos identificar este riesgo que está alimentando tal vez a un GRC o a un RC, a un sistema de gestión de riesgos más integral, uy, es casi un sueño para todos los que estamos practicando temas de seguridad en una organización. Ahora, ¿qué tan costoso puede ser el habilitar este tipo de estrategias de concienciación en una organización? La verdad es que no lo es tanto cuando lo comparamos en relación con la implementación o habilitación de controles tecnológicos o el establecimiento de procesos, que es algo muy parecido. Hay una métrica muy interesante que es el full-time employed o el tiempo empleado, sí, empleado por colaborador, el cual revela que en organizaciones relativamente grandes o ya no tan pequeñas, que pueden ser de, no sé, 1,000 a 3,000 colaboradores, y también se puede ver reflejado esto en empresas más grandes. Para las pymes puede ser este FTE, perdón, un número menor, pero en organizaciones promedio estamos hablando de que puede ser de 1,9. ¿Qué significa esto? Es prácticamente casi 2 recursos que están empleados de tiempo completo para atender una campaña o una estrategia, mejor dicho, de concienciación. No significa que 2 personas tienen que hacer el trabajo. Significa que si consideramos que el trabajo de una persona en tiempo hora, hombre, son 160 horas al mes, pues tal vez 320 horas al mes distribuidos en un número determinado de personas también pueden lograr un cambio de comportamiento, que es el tercer nivel de madurez, si recuerdan, que visualizamos en el modelo recomendado por el SANS. Entonces, una estadística de estas me parece que habla ya en términos de costos que no es tan elevado. O sea, ¿cuántas organizaciones tienen dedicando cierto tiempo a muchas otras iniciativas que tal vez no pueden evitar o pues, ya sea que algún evento o algún incidente, o por otro lado, generar un impacto significativo en la organización, ¿no? Como puede ser la reducción de costos, evitar multas o inclusive poder generar diferenciadores, ¿no? Que muchas organizaciones ya están viendo la ciberseguridad más que un habilitador como un diferenciador de negocio. Entonces, cuando lo vemos en términos de este tipo, la verdad es que cambia mucho la conciencia y la manera de ver el tema. ¿Qué elementos son los que pueden conjugar y estructurar una estrategia de concienciación? Bueno, entre otros, me parece que estos pueden ser unos muy importantes. Debemos de tener un sistema de educación en línea, un LMS o un CBT. Hay muchas variedades en el mercado, hay muchas maneras en las cuales ustedes pueden acceder a tracks de conocimiento, de concienciación, de entrenamiento,
que están además alineados a los perfiles y roles que existen en la organización, porque no es lo mismo, y ahorita lo veremos en las recomendaciones, concienciar o concientizar a la clase C de la organización, a los directivos, al staff operativo. Es muy diferente, ¿no? No hay las mismas condiciones ni circunstancias en cuestión de tiempo, de tipo de comunicación que se debe establecer con ambas partes. Son muy diferentes. A través de estos sistemas que podemos habilitar en línea, que los usuarios pueden acceder desde sus hogares, desde su dispositivo móvil, desde la computadora en la oficina, se puede llevar un track personalizado y además se puede evaluar el conocimiento, que eso es muy importante. Eh, hay muchas maneras, insisto, hay sistemas open source, hay sistemas pues, licencias comerciales, hay muchas maneras de poder construir eso. La otra es las simulaciones, sobre todo las de phishing, que es el elemento que están utilizando, como contamos al inicio, como llave de entrada al reino. Tenemos que entrenar a las personas. La única manera de lograr un cambio de comportamiento o un cambio de hábito es, como se menciona en otros ámbitos, la repetición después de cierto determinado número de días. Yo he escuchado libros donde dicen, tú levántate temprano 21 días y haz ejercicio y después de 21 días vas a generar un cambio de hábito en ello. No sé si esos 21 días van a ser realmente el número mágico para poder lograr que cambie el comportamiento, pero sí les puedo asegurar que si están entrenando a las personas van a reducir el riesgo de una manera drástica, drástica. Es increíble la cantidad de eventos que se pueden evitar a través del entrenamiento. Es como todo. Insisto, hay también que visualizar el entrenamiento dirigido a líderes, que es muy diferente al del staff. Por supuesto, hacer llegar boletines. Hay organizaciones que no les encanta leer. También, es cierto, cuando mandamos un correo electrónico con las tips de ciberseguridad y los manda el equipo técnico, no, la verdad es que no generan un impacto mayor, pero hay gente que se dedica a escribir y hay gente que le gusta leer este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que buscar ese tipo de elementos, hay que buscar arte. El arte es imprescindible. El arte y los juegos, que están más abajo, son imprescindibles en una estrategia o en una campaña de concienciación, porque es a través de los ojos y es a través del juego, del tema lúdico, como el cerebro se tiene una mayor apertura, disfruta del conocimiento y además se obtiene la capacidad de replicar y de practicar lo que está percibiendo nuestro cerebro. Eso está comprobado científicamente. Entonces, no debe faltar el arte, no debe faltar el juego para aprender, y eso lo vemos en la teoría del conocimiento en cualquier ámbito. No lo vemos ahora como los niños aprenden de una manera diferente como lo hacíamos hace 40 años o hace 80 años, y como también ahora los adultos estamos aprendiendo a través de métodos interactivos y jugando, ¿no? Que eso es lo más interesante. Debemos hacer eventos alrededor de la ciberseguridad, motivar a la gente, por supuesto. Este mes es muy importante. Hoy es el mes de octubre, donde prácticamente en todo el mundo se celebra el mes de la ciberseguridad. En México tenemos una semana de ciberseguridad, donde aprovecho para invitarlos. Estaremos platicando en un panel con la Guardia Nacional el día viernes, en la sexta Semana Nacional de Ciberseguridad. Sería muy interesante que nos puedan ahí acompañar. Y bueno, por supuesto hay que llevar speakers, hay que llevar gente que sepa hablar y que de pronto esté fuera de la organización, pues para motivar, incentivar a la gente a que cambien el comportamiento. Muy bien, vamos a pasar a los 10 tips que recomendamos el día de hoy para que ustedes puedan cambiar el comportamiento de sus colaboradores. El primero es, recuerden, tenemos que diagnosticar la situación actual, saber en dónde estamos parados, para partir de ahí trazar un camino que debamos de seguir, que cimentará nuestra estrategia. Debemos de identificar cuáles son los principales dolores de la organización. Acuérdense de esas amenazas que están solamente dirigidas a las personas, que pueden salir de un análisis de riesgos tradicional o un análisis de riesgos totalmente dirigido a personas. Y si no, pues no tenemos la posibilidad, pues comencemos a cambiar los comportamientos clave que les he sugerido. ¿Hay una política de concienciación de la organización? Si no la hay, debemos de crearla. Si no tienes incluso una política de seguridad, nuestra recomendación es que crees una política de concienciación. Hay muchos elementos, hay muchas maneras de hacerlo. Básicamente lo que tienes que hacer es sentar las bases del comportamiento de las personas que quieres evitar y que quieres cambiar, ¿no? Y debe de estar muy claro qué es lo que se busca, cómo se tiene que cumplir, qué se tiene que cumplir, cuándo se tiene que cumplir, dónde se tiene que cumplir, responder todas esas preguntas y, por supuesto, establecidas de una manera general, y también que quede muy claro que a través ya de procesos que emanan de esta política,
procesos o procedimientos, pueden existir, hay una responsabilidad y pueden existir consecuencias y hay obligaciones y por supuesto también derechos, ¿no? Y también se le debe de premiar a las personas que lo hacen bien. Eso es muy importante. El tercero, tenemos que generar este plan ad hoc a la situación que ya identificamos en el paso 1 y a la cultura organizacional. Es muy importante esto y ahorita platicaremos del tema de la cultura y debemos de concentrarnos, como comentábamos, en los comportamientos clave, no más de 5, que debemos de modificar en los próximos 12 meses. Algo muy importante que omití comentar. Cuando ustedes, sobre todo ahorita en octubre se da mucho, te invitan a dar pláticas de concienciación y nosotros, por supuesto, vamos y los acompañamos con mucho gusto, pero si ustedes pretenden que el comportamiento de las personas va a cambiar por una plática al año, eso no va a suceder. Es más, si ustedes quieren invertir en ello, de verdad, se los prometemos, no lo hagan. Lo sugerimos siempre, no inviertas en una estrategia de este tipo porque no vas a generar un beneficio, es dinero tirado a la basura. Recuerden que para que esto cambie tiene que ser entrenamiento, 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 capacitación, hasta lograr cambios de comportamiento. Debes de conformar un equipo de concienciación multidisciplinario. Algo que sucede en muchos lugares es que llevan a la persona de seguridad o a la persona más técnica porque conoce de firewalls, conoce de malware, de ingeniería en reversa, para platicarle a los usuarios de la organización sobre estos temas. Y es el peor error porque en muchas ocasiones, no digo que sea la generalidad, pero no es la persona adecuada para comunicar las problemáticas, dar un contexto y brindar recomendaciones para ello. No estamos, insisto, no estamos buscando que un asistente de un directivo, por ejemplo, que es un objetivo súper importante y de uno de los más asediados por los ciberatacantes, aprenda a hacer ingeniería en reversa para identificar un malware, ¿no? Modificar el malware. No queremos eso, no queremos expertos en ciberseguridad. Lo que buscamos es gente que sepa identificar estas amenazas y actuar en consecuencia, que reporte al área de seguridad, que reporte al área de TI, que haga una llamada, que evite hacer clic en el phishing. Ese tipo de cosas son las que buscamos. Y para ello, un equipo multidisciplinario fundamentalmente construido, respaldado por la dirección en primera instancia, por personal de ciberseguridad que conocen del tema, por TI que va a habilitar los sistemas para que podamos reportar, gestionar, medir las estadísticas de todo lo que está aconteciendo alrededor de nuestra estrategia, de marketing, diseño y comunicación, que son los que van a ser los portadores del mensaje y de nuestra campaña de concienciación, que son uno de los elementos fundamentales en la estrategia y de otras áreas de negocio, son imprescindibles para que tu estrategia llegue a un éxito. El 5 es habilitar estos sistemas de aprendizaje que vimos. Es la manera en la que vamos a poder controlar el avance, tener un registro del tracking, llevar un tracking de cómo les va, qué están aprendiendo, si están pasando esas evaluaciones, si no, tenemos que tener un acercamiento con esas áreas o esos usuarios particulares para revisar por qué y darles un tratamiento personalizado y así evitemos que vayan a caer en un tema de riesgo, ¿no? Es imprescindible. El sexto es, llevemos los mensajes a los grupos correctos de la forma correcta. Y este es cuando no lo hacemos, es un gran error. Ya es una situación que además es, digamos que común, habitual. No podemos llevar, incluso en organizaciones similares, el mismo mensaje. Por ejemplo, un banco. Hay bancos que tienen una cultura muy conservadora y no podemos llevar, por ejemplo, un arte que nos pasó alguna vez en una aseguradora, lo recuerdo muy bien, donde íbamos a poner un póster donde había un tendedero con ropa interior y decía un mensaje que era un poco llamativo, ¿no? Y decía el mensaje, así como no prestas tu ropa interior, no prestes tus contraseñas. Una cuestión así. Pero de ninguna manera pues, nos lo permitieron, a pesar de que era llamativo, de inmediato la gente lo volteaba a ver y bueno, no les gustaba. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional es diferente. Incluso les decía, en un banco tradicional contra un banco de estos fintech son diferentes porque las personas que están colaborando en estas organizaciones son de diferentes generaciones. No podemos llevar un mensaje a una generación X, a gente de una generación X, de la misma manera que lo hacemos con un millennial o que lo hacemos con un baby boomer. Porque, por ejemplo, los baby boomer tienen una aceptación a mensajes relacionados con el valor, con la lealtad, con sus valores y sus creencias alrededor de las personas o de los mensajes que están recibiendo son diferentes. Aprendieron y se educaron de una manera diferente. Ellos vivieron otros temas, otros acontecimientos y experimentaron otras situaciones en su trabajo a las que diferente a las personas que apenas están desarrollando en una empresa, de una cultura pues que millennial, donde tienen más un sentido a la inmediatez, al acceder a videos, a material multimedia, que entonces, dado esta situación, lo que tenemos que buscar es
identificar esos grupos la cultura organizacional, como comentábamos, identificar esos grupos objetivo, esas personas y separar los mensajes y hacerlos llegar de la manera adecuada. Si no, no tendremos el mismo efecto. Comentábamos, el juego es imprescindible. Tenemos que utilizar dinámicas lúdicas, interactivas, que estén acordes con la cultura, que estén basadas en material interactivo, en juegos, en videos, en arte para difundir los mensajes. El juego es aprendizaje. Hay que entrenar como espartanos todos los días, literal, todos los días. Tenemos que hacer simulaciones de phishing, tenemos que hacer simulaciones de vishing, de smashing, que son estos mensajes por SMS, esos intentos por llamadas telefónicas, por correos electrónicos, para que los usuarios, que estos son los elementos que están utilizando los ciberatacantes de una manera más común, para que estos usuarios identifiquen esos comportamientos o esas amenazas y reporten. Generemos liderazgos, por supuesto, no necesariamente tienen que ser en nuestra área. Podemos identificar que hay de pronto estas figuras que son como una especie de champions que pueden llevar nuestro mensaje a pesar de estar en otras ubicaciones o en otras áreas. Y son personas que no tienen un liderazgo formal en la organización, pero que son perfectamente identificables y que además son líderes natos, ¿no? Pueden llevar ese mensaje a otros usuarios. Y finalmente, yo sé que está muy trillado, pero hay que medir periódicamente y tomar acciones. Se vale equivocarse. Si esos 5 comportamientos no eran los principales que debías sobre los cuales tienes que cimentar tu estructura o tu estrategia de la ciberseguridad, se vale equivocarse, pero hay que darse cuenta rápido. Por eso hay que medir. Hay que darse cuenta rápido y actuar rápido y cambiar la estrategia. Tenemos tiempo para hacerlo, pero hay que actuar de manera rápida. Si nosotros seguimos estos 10 pasos, estas recomendaciones, con esta estrategia estamos seguros de que pueden reducir más de la mitad del riesgo en solo 90 días. Y está comprobado con esta estrategia que hemos nosotros llevado a la práctica con nuestros clientes, que si ustedes llevan una estrategia de concienciación a mediano plazo, a largo plazo, que puede ser de 6 meses a 1 año o más, ustedes pueden disminuir hasta el 90% el riesgo comprobado y de manera tangible a través de una estrategia de concienciación. Pues entonces, si se lo estamos garantizando prácticamente y regresando a nuestra lámina inicial, yo me atrevería a decirles que las personas no son el eslabón más débil y ojalá que podamos cambiar este paradigma. Las personas son el activo más importante en tu organización y conviértelas en tu primera línea de defensa. Es lo mejor de todo. Ya tienes las herramientas, ya tienes los elementos, simplemente es habilitarlos y ponerles a disposición los conocimientos, el entrenamiento y todo lo necesario para que ellos puedan ser tu primera línea de defensa. El mensaje final es: conviértanse en el John Connor de su organización, no permitan que todas estas ciberamenazas a la Terminator se vuelvan de verdad una amenaza y generen impactos en sus organizaciones. Ustedes tienen las herramientas, que son los seres humanos, las personas, para salir adelante. Con esto damos por concluida la plática. Espero que les haya sido de utilidad. Si necesitan ayuda, por favor, pueden recurrir al correo electrónico que está en pantalla, que es contacto@capa8.com. Y por otro lado, los invitamos a que si están interesados en escuchar más del tema, en revisar cómo pueden aterrizar una estrategia de concienciación, en cómo pueden habilitar algunos sistemas de aprendizaje en línea o sistemas que nos ayuden a identificar esos riesgos humanos, sin ningún compromiso, sin ningún costo, se pueden acercar con nosotros para poder platicar al respecto. Espero que esta plática les haya sido de ayuda. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla llegar al correo y estaremos más que gustosos de poder solventar sus inquietudes. Muchas gracias y que pasen un excelente día.